Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este tema que es ya el número 4 de el seminario de Apocalipsis que estamos desarrollando en este momento para que cada uno de ustedes pueda tener una visión más panorámica de el mensaje profético que Dios nos tiene en el libro de Apocalipsis. No quisiera iniciar este tema sin antes invitarles para que puedan suscribirse en nuestro canal de YouTube y también puedan visitar nuestra página en internet y además puedan visitar nuestra página en Facebook y sean parte de toda nuestra comunidad en WhatsApp y también en Telegram. Gracias por estar con nosotros. Ahora sí, vamos rápidamente a iniciar el tema del día de hoy que se titula El mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a estar hablando precisamente de ese tema el día de hoy, por lo que les pido por favor que podamos irnos adentrando. Vamos a aprovechar el tiempo ahora y vamos a entrar en este tema tan importante como es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Muy bien. Vamos entonces rápidamente a nuestras diapositivas para que podamos entonces tener una idea más clara de nuestro tema. En primer lugar, debemos entender rápidamente que el capítulo 2 del libro de Apocalipsis comienza con lo que se llama la serie de temas a 7 iglesias particulares. Antes de poder desglosar lo que sería el mensaje a la iglesia de Éfeso, vamos a hablar de otro asuntito, pero quiero que sepan que el tema central de esta exposición el día de hoy lo encontramos en Apocalipsis capítulo número 2, versículos 1 al 4, donde nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Bien, vamos antes de adentrarnos entonces en el tema del mensaje a Éfeso, a analizar algunos aspectos que tienen que ver directamente con esta profecía. Primeramente, ¿por qué 7 iglesias? Si en la época del apóstol Juan, cuando está escribiendo el libro de Apocalipsis, que va más o menos después del año 90, 92 al 95 aproximadamente, habían muchísimas más iglesias que el apóstol Pablo había fundado, Silas, Timoteo, Tito y otros colaboradores del apóstol Pablo y de los apóstoles en general. Habían fundado en toda Asia Menor específicamente muchas otras iglesias. Pero de entre esas iglesias, el ángel del Señor le dice a Juan que este mensaje debe ser dirigido a 7 principales iglesias de la región de Asia Menor. Y le da sus nombres. Ahora, la pregunta que vamos a responder después de esto es: ¿por qué 7 iglesias? Otro tema que vamos a abordar dentro del mensaje de la iglesia de Éfeso son las características de la iglesia primitiva. Y también vamos a hablar de la persecución y de la fidelidad que la iglesia primitiva estuvo soportando por lo menos durante el primer siglo y el segundo siglo. Bien, vamos entonces a hablar acerca del número 7 en la profecía bíblica. Es interesante porque el número 7 es un símbolo bíblico y muy profético. Representa lo que conocemos todos como plenitud y perfección, siendo la medida perfecta y santa, como demuestran muchos ejemplos bíblicos, sobre todo Apocalipsis, donde encontramos no solamente 7 iglesias, sino también
7 candeleros, 7 estrellas, 7 ángeles, 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, 7 truenos, 7 ojos, 7 espíritus, 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes, 7 copas, etcétera. Es decir, el número 7 en Apocalipsis, desde principio a fin, es muy repetido, es una figura muy repetida. La pregunta es, ¿por qué esta es una figura muy repetida? ¿Por qué el número 7 es tan repetido en el libro de Apocalipsis? Debemos primeramente asumir que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, es un libro profético. Por lo tanto, muchos aspectos que están relacionados con la simbología del libro de Apocalipsis también deben ser simbólicos. Por lo que, cuando hablamos del número 7 específicamente, en la estructura primaria del libro de Apocalipsis, debe entenderse como una simbología. El misterio de las 7 estrellas, miren lo que dice Apocalipsis 1:20 para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, viene la explicación y dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que entonces, los 7 candeleros de oro que encontramos allí son las 7 iglesias, en medio de los cuales se encuentra Jesucristo. Y las 7 estrellas en la diestra representan los ángeles de las 7 iglesias, que representan a los ministros, a los líderes y a los que portan el mensaje del Señor en el periodo de esas 7 iglesias. De modo que lo que estamos viendo ahora mismo en Apocalipsis específicamente es que hay un segmento de 7 iglesias. El número 7, como les dije, en la profecía bíblica, especialmente en Apocalipsis, tiene una interpretación profética, es decir, simbólica. Así que Apocalipsis, al ser un libro eminentemente simbólico, debemos entender que se trata de profecías bíblicas y que las 7 iglesias son en realidad 7 periodos distintos de la iglesia cristiana a lo largo de su existencia, que divide la historia cristiana en plazos de tiempo, desde la era apostólica hasta el fin del mundo y el retorno de Cristo. Es decir, Cristo le dio a Juan la revelación en símbolos de lo que sucedería desde la iglesia primitiva hasta la segunda venida de Cristo. En otras palabras, lo que estamos viendo en este segmento de 7 iglesias es que el Señor, por medio de los ángeles, le explica a Juan que esta simbología de los 7 candeleros son una representación por las 7 o los 7 periodos o 7 etapas de tiempo por los cuales deberá pasar el pueblo remanente del Señor, que constituye, como hemos visto, la iglesia del Señor. Por lo tanto, no se está refiriendo a un aspecto puntual del momento, sino más allá de un aspecto puntual del momento, a un aspecto simbólico en el tiempo. Ahora bien, en el libro de Apocalipsis, o más bien dicho, el libro de Apocalipsis, tiene 3 grupos de 7. Vamos a hablar de la primera parte de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis pues se divide en 2 partes esenciales. La primera parte la encontramos del capítulo 1 al capítulo 11. Y la segunda parte la encontramos del capítulo 13 al capítulo 22. El medio lo encontramos en el capítulo 12, en donde encontramos básicamente la base del conflicto cósmico, es decir, el resumen de toda la Biblia
el resumen de la historia de toda la humanidad desde que entró el pecado hasta que venga Cristo, la encontramos en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde hay una lucha cósmica entre el dragón, que es la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, contra Jesús, el Mesías de Dios. Y en medio se encuentra entonces el pueblo de Dios, tanto en la segunda parte como en la primera parte del libro de Apocalipsis. De manera que los tres en la primera parte de Apocalipsis, que va del 1 hasta el 11, del capítulo 1 hasta el 11, encontramos entonces estos tres grupos de 7 muy importantes. El primer grupo de 7 que encontramos es las 7 iglesias. El segundo grupo de 7 que encontramos son los 7 sellos. Y el tercer grupo de 7 que encontramos es las 7 trompetas, son las 7 trompetas. Estos tres grupos de 7 son simbólicos y representan una forma tridimensional, le llamo yo. Es decir, tres aspectos distintos desde donde se puede observar los 7 períodos de tiempo en los que se divide el tiempo desde la iglesia cristiana hasta la venida de Cristo. En otras palabras, las 7 iglesias nos presenta una dinámica de cómo el pueblo de Dios va atravesando tiempos de persecución, tiempos de mucha aflicción, pero nos va presentando que en cada época de la historia siempre ha habido un grupo fiel a Dios. Eso es lo que nos presenta las 7 iglesias. Los 7 sellos nos presenta otro aspecto de la historia, lo que el enemigo de Dios le hace al pueblo de Dios en cada período de esos 7 períodos proféticos. Y las 7 trompetas nos representa lo que Dios hace contra los que hacen persecución y opresión al pueblo de Dios durante esos 7 períodos. Es decir, representan los juicios de Dios contra los que persiguen al pueblo de Dios. En otras palabras, lo que tenemos aquí es un primer grupo de 7, que sería las 7 iglesias, que como hemos dicho, representan 7 períodos. Es verdad que algunos han interpretado que las 7 iglesias son representaciones locales que no van más allá del primer siglo. Es una interpretación preterista, como vimos en otro tema. Sin embargo, no estamos hablando de ello. ¿Por qué razón? Porque lo que recoge el profeta Juan de las 7 iglesias localizadas geográficamente en el Asia Menor, son esas iglesias un colectivo o una colección de símbolos que nos ayudan a comparar la existencia del pueblo de Dios y las características de las ciudades que son mencionadas en ese periodo para poder establecer un vínculo con las características espirituales que corresponden al periodo profético cuando existe ese pueblo de Dios en la historia. También estas 7 iglesias nos presentan y nos ayudan a comprender cómo la iglesia primitiva fue perdiendo de vista la pureza del evangelio primitivo a través de los siglos. Así que, habiendo dicho esto, me parece que ahora sí vamos a pasar directamente a la iglesia de Éfeso, siendo la iglesia de Éfeso básicamente la iglesia primitiva, es la primera iglesia en el rango de los 7 períodos por donde cruzó ha cruzado el pueblo de Dios. Y cuando hablamos de la iglesia primitiva, es necesario hablar precisamente
de Apocalipsis 12 del 1 al 2. ¿Por qué razón? Porque en esta parte de la Biblia es donde podemos encontrar lo que sucedió cuando comenzó el cristianismo o la primera comunidad de creyentes en la historia del cristianismo. Nos dice Apocalipsis 12, 1 al 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Notan ustedes que aquí en el capítulo número 12 de Apocalipsis surge una mujer vestida del sol. En esta perspectiva debemos entender que el sol es una relación directa con el sol de justicia que representa a Cristo Jesús. Está vestida con la justicia de Cristo, sí, porque los creyentes no podemos ser justos por nuestra propia cuenta. Necesitamos de la justicia de Cristo para revestir nosotros nuestra impureza de pecado. Y eso solamente lo logramos cuando la justicia es imputada en el creyente, cuando nos acercamos a Cristo y le aceptamos como nuestro Salvador. Por lo tanto, esta iglesia vestida del sol ha aceptado a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, debemos encontrarla justo después de la muerte de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es el que funda este primer pueblo o esta primera comunidad de creyentes. Así que entonces dice que apareció en el cielo una gran señal. Ahora, déjenme explicarles que el término mujer en la profecía pues representa o es una representación de un pueblo. En este caso, en la Biblia, solamente se mencionan a dos mujeres. La del capítulo 12 de Apocalipsis y la mujer profética que aparece en el capítulo 17 de Apocalipsis. Estas son dos mujeres distintas, es decir, son dos pueblos, representan dos pueblos, son dos mujeres proféticas. ¿Qué sucede? Que la mujer del capítulo número 12 es una mujer pura, una mujer revestida de la justicia de Cristo, una mujer que tiene una corona de 12 estrellas. ¿Por qué? Porque representa no solamente la designación de las 12 tribus del pueblo de Israel, sino que también representa a los 12 apóstoles. Por eso es que cuando leemos el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, vamos a encontrar que la nueva Jerusalén está rodeada de muros y hay 12 puertas. Pero en esas 12 puertas están escritos los nombres de las 12 tribus de Jacob. Y hay 12 fundamentos también. Y en esos fundamentos están los 12 nombres de los 12 apóstoles del Señor Jesús. Por lo tanto, cuando dice que esta mujer está adornada con una corona de 12 estrellas, se está refiriendo a la primera comunidad de cristianos que Cristo Jesús fundó, a los primeros 12 apóstoles, a los primeros creyentes que se encontraban en el aposento alto después que Cristo ascendió al cielo. Esa comunidad que poco a poco fue creciendo y que en el primer siglo vemos a una iglesia poderosa predicando el mensaje, la pureza del evangelio primitivo. Por eso es que el surgimiento de la iglesia primitiva establece un paralelismo con la iglesia de Éfeso. De manera que lo que tenemos aquí es un paralelismo. Representa esa primera comunidad de creyentes del primer siglo. Es una representación o es el símbolo o es la realidad del símbolo del mensaje de la iglesia de Éfeso. Para poder entender un poco este asunto, necesitamos entender entonces quién es el fundamento de la iglesia. Nos dice en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De manera que este texto algunos creyentes lo han interpretado como que Pedro fue el fundador de la iglesia. Claro que esto no es así, porque la Biblia nos enseña que Cristo es el fundamento principal de la iglesia. De manera que Pedro nunca pudo haber sido el fundador o el primer líder de la iglesia. De hecho, en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, no encontramos ningún vestigio de que Pedro haya sido un líder de la iglesia. Recuerden ustedes allá por el capítulo 15 y 17 de Hechos, encontramos una situación incómoda en la que Pedro y Pablo se confrontan en el concilio de la iglesia. Y entonces se estaban discutiendo, y el primero en aparecer allí para mediar es Jacobo, el mismo que nosotros conocemos como Santiago, el de la epístola de Santiago, que era el hermano de Cristo Jesús. Y este Santiago o Jacobo interviene. ¿Por qué? Porque Jacobo se perfiló en el libro de Hechos de los Apóstoles como el líder de la iglesia primitiva. Pedro nunca fue el líder de la iglesia primitiva. Ahora bien, ¿qué sucede? Que esto lo aclara más adelante Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 11, en palabras de Pedro cuando están predicando, y dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, que Cristo es el fundamento, es la cabeza, y es el que fundó la primera iglesia cristiana a través de los apóstoles o los primeros grupos de creyentes. Así que de esa manera es que surge la iglesia primitiva o el mensaje de esa iglesia de Éfeso. Ahora, tenemos entonces un mensaje para esa iglesia. La iglesia de Éfeso o el mensaje para esa iglesia representa desde el año 31 después de Cristo hasta el año 100. ¿Por qué el año 31? Porque el año 31 es el año en que Cristo muere en la cruz del Calvario. Y los primeros creyentes comienzan a reunirse después de que Cristo ha ascendido al cielo en el aposento alto, donde reciben al Espíritu Santo. Por lo tanto, eso sucede en el año 31 después de Cristo. Y a partir de allí podemos entonces configurar que se refiere a la primera iglesia primitiva, que corresponde a la iglesia de Éfeso del capítulo 2 de Apocalipsis. De manera que este es el paralelismo. Ahora, necesitamos entender un poco entonces el asunto de Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que puedes soportar y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una de las primeras cosas que necesitamos comprender es que en la ciudad de Éfeso se encontraba el centro de adoración del Asia Menor de la diosa Diana.
Esta era la diosa romana Diana, o lo que conocían los griegos como la diosa Afrodita, que era la diosa de la fertilidad. Y que posteriormente, siglos después, cuando la iglesia se descarrió, cristianizaron como la Virgen María y el niño Jesús, que en realidad era la diosa Diana, era la diosa Afrodita con su niño, que era una representación de el dios ¿cómo se llama? De los dioses paganos babilónicos. De manera que lo que encontramos entonces en Éfeso es que hay una poligamia, prostitución religiosa y muchas cosas que podían servir o que servían de como tentación, prueba, e inclusive muchos creyentes, aún siendo parte de la iglesia del Señor, seguían practicando estas cosas. De modo que de algún modo esto tuvo un impacto fuerte en la iglesia primitiva. De manera que vamos entonces a ver qué fue lo que ocurrió con la iglesia apostólica. El libro de Hechos de los Apóstoles nos ayuda a entender un poco lo que sucedió. El mismo ambiente que encontramos narrado por Lucas en el libro de Hechos con relación a la experiencia del apóstol Pablo cuando iba a predicar, es la misma experiencia que vivía el resto de los apóstoles que habían ido a predicar a otras regiones. Recuerden que Hechos no registra los hechos de todos los apóstoles. Después del capítulo 8, 9, 10, por allí, Lucas sigue los hechos de Pablo. ¿Por qué razón? Porque el resto de los apóstoles se han ido. Todas las obras que ocurren después del año 70 son difíciles de rastrear porque ocurren en un ambiente donde no había estaban fuera del radar de Lucas, que es el único que registra la actividad evangelística de los apóstoles. De manera que Lucas registra lo que Pablo andaba haciendo. Y Pablo andaba predicando el evangelio, y es lo que vemos en Hechos. Pero era el mismo ambiente hostil que enfrentaban los apóstoles allá donde andaban. Ahora bien, esa hostilidad comienza a registrarse tan pronto el apóstol Pablo comienza a predicar entre los gentiles. Iba a Iconio, en Iconio tuvo un problema muy grande el apóstol Pablo, y a cada ciudad que iba encontraba oposición, pero esa oposición la encontraba primeramente en la sinagoga. ¿Quiénes estaban en la sinagoga? Pues los judíos. Y estos judíos eran los que influían en las autoridades de las ciudades para que persiguieran a Pablo. Pablo muchas veces fue librado por el Señor de la muerte de estas persecuciones. Así que podemos decir que las persecuciones comienzan tan pronto como la iglesia y los apóstoles van y predican. Así que los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio del Señor Jesús. Comienzan a predicar esa pureza del evangelio. En el año 31, la persecución contra los primeros cristianos no era tan grande, pero sí comenzó por parte de los sacerdotes y los judíos. Recuerden ustedes que después del aposento alto, después del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, muchos de los apóstoles, especialmente Pedro y Juan, fueron llevados por las autoridades de los sacerdotes y los ancianos de Israel, fueron llevados y puestos prisioneros e interrogados. Es decir, que la persecución comenzó inmediatamente después de la ascensión de Cristo. Y los apóstoles comenzaron a recibir oposición y oprobio hasta que fueron dispersados, salieron huyendo. En el año 64, las persecuciones ya no eran dirigidas por los judíos, sino que sucedió que en Roma
el emperador, como estaba en decadencia ya el imperio, el emperador incendió la ciudad de Roma y culpó a los cristianos, y de esa manera comenzó una persecución dirigida por el imperio contra la iglesia. Ahora, la persecución ya no era localizada por los judíos, sino que ahora era una persecución generalizada por medio del imperio romano. Desde el año 64, donde creemos que probablemente el apóstol Pablo fue decapitado en Roma. Hasta ese momento había permanecido en prisión domiciliaria. Ahora bien, ¿qué pasa? Que los apóstoles van predicando, llega el año 70, Jerusalén es destruida, los apóstoles son desperdigados por todas las naciones, los cristianos también andan huyendo por todos lados, y en eso entra en la escena el apóstol Juan como profeta que había sido capturado y había sido llevado al destierro a la isla de Patmos, una isla minera, por el imperio. Y el apóstol Juan allí en Patmos comienza a escribir el libro de Apocalipsis. También escribió el Evangelio de Juan. No sabemos si todavía estaba prisionero o fue antes de estar prisionero, pero Juan escribe también su Evangelio. Y también escribe sus cartas a las iglesias de Juan. Ahora, lo interesante aquí es que el profeta Juan recibe esta instrucción o estas instrucciones o revelaciones después del año 90. Todos los apóstoles murieron en condiciones terribles, unos crucificados como Pedro con la cabeza hacia abajo, Bernabé desollado. Todos los cristianos de la época fueron perseguidos, asesinados y matados. El único que parece que murió de viejo fue el profeta Juan, que fue el último en recibir la revelación y muere hacia alrededor del año 100 de la era cristiana. Por lo tanto, aquí lo que encontramos es cómo la iglesia apostólica, la primera iglesia, comienza a ser perseguida. Ese es el primer ángulo que veamos. Pero también la iglesia apostólica comienza, más allá de la persecución, comienzan a introducirse algunos aspectos religiosos y doctrinales en la iglesia primitiva. Por eso es que el mensaje dice: tengo algo contra ti. ¿Qué cosa era? Que has perdido tu primer amor. Desde el año 31 hasta el año 100 después de Cristo, ocurre ese periodo de persecución. Pero mientras están persiguiendo, algunos creyentes comienzan a adoptar costumbres no correctas. Nos dice el texto que hay un problema. Los nicolaitas estaban intentando infiltrar creencias paganas en la iglesia. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Pues algunos creen que los nicolaitas eran los seguidores de algún líder que se llamaba Nicolás o lo llamaban Nicolás. Sin embargo, probablemente se refiere a algún grupo de seguidores de algún líder de la primera iglesia primitiva que apostató, que comenzaban a creer o a practicar lo pagano, lo que hacían los paganos en los templos de Diana. Y Éfeso era una ciudad principal, que era el centro religioso de la diosa Diana. Había mucha prostitución religiosa pagana en esa ciudad y muchos creyentes comenzaron a practicar estas prácticas paganas y tratar de infiltrarlas dentro del cristianismo. Es decir, querían vivir una doble vida espiritual. Con los paganos se hacían paganos afuera y vivían como paganos, pero luego estaban en la iglesia e intentaban que las prácticas paganas fueran aceptadas dentro del cristianismo. Hubo muchas cosas dentro del primer siglo. Esto, después del año 80 aproximadamente, es que la iglesia comienza a enfrentar estas dificultades, esta infiltración de ideas paganas y filosóficas.
que mezclaban con enseñanza apostólica. Fíjense, algunas de estas doctrinas paganas nada más voy a mencionar algunas. Era el gnosticismo o proto-gnosticismo. ¿Qué quiere decir eso? Que era una creencia muy limitada de Cristo. A Jesús como hombre más nada. No se creía que Cristo fuese Dios. Luego vemos el legalismo judaizante, que intentaban que las prácticas de Israel, como el seguir matando corderos, habían otras prácticas que querían que los creyentes de la era cristiana siguieran practicando sin un escrito está o sin un mandato directo. También comenzaron a haber prácticas de misterios paganos, donde se requerían algún tipo de ceremonias a través de símbolos, es decir, de imágenes paganas, por medio de las cuales se podía acceder a algún personaje que estaba en el cielo y poder tener gracia y tener acceso a bendiciones. Esta era una práctica muy común en aquella época, especialmente entre los egipcios. Y luego comenzamos a ver la influencia filosófica griega del platonismo, la exaltación de líderes humanos, es decir, ya no se miraban el servicio a los demás, sino que se exaltaban a los líderes, ya no a Cristo como el sirviente que vino para servir a las personas, sino que las personas se exaltaban como los grandes líderes. Eso lo vemos ahora. Muchos grandes líderes cristianos que tienen jet privados, sus casas de lujos, mansiones de lujos, cadenas de televisión donde recaudan millones de dólares. Todo este tipo de líderes que se exaltan a sí mismos no comenzó ahora. Eso lo vemos desde tiempos de finales del primer siglo, es decir, en la misma iglesia primitiva lo estábamos comenzando a ver. Todas estas cosas comenzaron a dañar un poco la iglesia. Por eso es que el ángel le dice, tengo una cosa contra ti, has perdido el primer amor. Era necesario volver a las prácticas del cristianismo original, de la iglesia primitiva apostólica. Mis queridos hermanos, todo esto lo estamos viendo allí en el cumplimiento del mensaje a Éfeso, que es en el primer siglo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros ahora es, ¿cómo influye todo esto en nuestra vida? El sufrimiento y la persecución de la iglesia prometida nos recuerda que en esta vida no importa las angustias que vivamos y no importa las persecuciones a las que seamos sometidos. Pero así como la iglesia primitiva fue fiel, así también nosotros podemos ser fieles. Mis queridos hermanos, la consagración lo es todo. Necesitamos entregarnos a Jesús completamente. Mientras estemos cerca del Señor Jesús, diariamente consagrándonos, no habrá lucha que no podamos vencer, no habrá problema que no podamos resolver, porque estamos en las manos del Todopoderoso. Una de las cosas que necesitamos recordar es que la iglesia primitiva necesitaba recuperar el primer amor. ¿Y por qué razón necesitaba recuperar el primer amor? Pues es muy sencillo. Porque es en el primer amor donde podemos encontrar a Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús tenemos esperanza de vida eterna. Cuando nosotros vemos a Cristo Jesús, podemos decir todos, tenemos una esperanza invaluable. Podemos decir que en Cristo Jesús tenemos esperanza de vida eterna, de solución de problemas y de todo aquello que nos oprime. La iglesia había perdido su primer amor y necesitaba recuperarlo. Hoy probablemente tú estés perdiendo tu primer amor, te estés alejando de la iglesia, sientes que los sermones ya no te llenan,
Sientes que estudiar la Biblia es muy pesado y ya no tienes ganas de orar. Pero el Señor Jesús, al igual que la iglesia de Éfeso, es decir, a la iglesia primitiva, el Señor nos dice que debemos recuperar nuestro primer amor. Probablemente esa sea la situación que está viviendo la iglesia en general en el mundo. ¿Cuál es esa situación? Que hemos perdido el primer amor. Nos estamos dejando llevar por lo que el mundo nos está ofreciendo. Las prácticas mundanas antes eran rechazadas y ahora son practicadas e incluso algunas veces en muchos lugares son traídas a la iglesia. El llamado del Señor para la iglesia el día de hoy es que dejemos de querer imitar al mundo en la iglesia. El llamado que el Señor hace hoy a su iglesia es que dejemos el pecado a un lado y vayamos a hacer la voluntad de Cristo Jesús. Que recuperemos el primer amor, porque es allí donde está el Señor, en medio de los 7 candeleros de oro que representan al pueblo de Dios desde que Cristo ascendió al cielo hasta que Cristo venga por segunda vez. Hoy necesitamos agarrarnos de la mano del Señor, porque no importa el desánimo que estés pasando, las críticas que te estén haciendo dentro y fuera de la iglesia, en Cristo Jesús somos más que vencedores en todas las cosas. Nunca olvides que si nos tomamos de su mano, seremos victoriosos, muy a pesar de todas las aflicciones que tengamos que experimentar en este mundo. Que el Señor te bendiga y les invito para que en nuestra siguiente clase, en nuestro siguiente tema, no te lo puedas perder y lo puedas compartir con tus seres queridos. Que Dios te guarde. Nos vemos en nuestro siguiente tema.